porque así como reclaman que la ley es para todos, pues seguramente les llegará la ley a cada uno de ustedes, porque sí que tienen rabo de paja muchos. Eso hay que decir, esto no es persecución judicial. Persecución judicial fue la que ha recibido Iván Cepeda, que merece el aplauso de todo el pueblo colombiano por haber resistido. Y recordando que Iván Cepeda recibía mensajes de WhatsApp de Iván Márquez, quien es hoy señalado como el autor intelectual del atentado a Miguel Uribe, pedimos justicia. Duró 13 años el proceso, 13 años. Hasta renunció como senador para escapar de la Corte Suprema y llegar a la Fiscalía de Barbosa, eso no lo olvidamos. Hicieron de todo, 13 años, tienen todo el derecho, pero eso sí, exigimos respeto hacia el gobierno norteamericano de no meterse un... Eso no es nada. Y mire, aquí los que se vienen refiriendo tan olímpicamente es que a los Estados Unidos, porque no han criticado a ese troglodita de Diosdado Cabello. La sentencia no son porque la jueza Sandra Heredia le caiga mal el presidente, o sea de izquierda o antiuribista, es porque el presidente buscó una venganza y una retaliación personal con alguien que lo cuestionó en el Senado, contra el senador Iván Cepeda, y por eso le salió, como dirían popularmente, el tiro por la culata. No importa si usted es de derecha, de izquierda, de centro, si no tiene una afiliación política, hoy todas y todos debemos partir del respeto por los fallos de la justicia colombiana. Y no estamos en un momento cualquiera. Sí, el día de ayer la justicia colombiana acaba de condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por 2 delitos. Y en medio de un contexto internacional muy crítico, hay voces que han salido muy rápidamente a dinamitar la legitimidad del sistema judicial de Colombia. No solo voces nacionales, senadoras del Centro Democrático, sino también el secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos cree que puede venir a decir quién es inocente y quién es culpable en Colombia. Y no solo eso, sino que teje un manto de duda explícitamente en todos sus pronunciamientos sobre la autonomía y la independencia de la rama judicial en Colombia. Primero, qué descaro. Estados Unidos, el país que tiene un presidente convicto. Donald Trump fue condenado por la justicia norteamericana y aún así reelecto presidente. Y creen que pueden venir a decirle a Colombia si está bien, si es inocente o si es culpable un expresidente. Respeten, porque nosotros no somos la colonia de nadie. A nosotros nos costó mucho trabajo ser un país soberano e independiente como para que vengan ellos a decirnos cómo debemos actuar, primero. Pero segundo, les quiero recordar que si hay un país que tiene una rama judicial autónoma y que aquí tantas veces hemos defendido, es Colombia. Eso no decían cuando el Consejo de Estado tumbaba decisiones del gobierno del presidente Petro, o cuando la Corte Constitucional tumbaba decretos o decisiones de este gobierno, del cual yo también he sido crítica. Y si el presidente Petro comete delitos y lo meten a la cárcel, estaré defendiendo el fallo de la justicia en ese momento. Porque es que aquí lo que estamos discutiendo es el Estado social de derecho y la capacidad que tiene la justicia de precisamente actuar de manera transparente y honesta. Nadie está por encima de la ley, ni nosotros, ni los congresistas, ni los presidentes, ni los expresidentes. Es que eso es lo que está sintiendo la gente en la calle, que en un país lleno de impunidad, en donde la justicia aplica solo para los de Ruana, por primera vez están investigando a un expresidente de manera real. Eso es lo que se siente en las calles. Y ni hablemos en general de las declaraciones que hemos visto después. Ahora, me preocupa un contexto de polarización de aquí en adelante, claro. Por eso quiero llamar a todas las voces a que respaldemos a la justicia colombiana. Claro, el expresidente Álvaro Uribe tiene todo el derecho de defenderse, tendrá una segunda instancia, tendrá por supuesto debe tener todas las garantías procesales. Pero no puede guardar silencio con estas declaraciones como las de la senadora Paloma Valencia, casi proponiendo impunidad para los presidentes. Que aquí no se puede investigar a ningún expresidente. No, señores, ganar la presidencia no es un cheque en blanco para delinquir. Y a mí me parece que el fallo de la jueza Sandra Heredia y en general el ejercicio de la justicia colombiana lo que está probando es que nadie está por encima de la ley, que todos tenemos que rendir cuentas.
Hoy esos dos delitos son el motivo de investigación, pero también hay que decirlo, yo he sido crítica de los gobiernos anteriores. El gobierno del expresidente Uribe estuvo lleno de un montón de escándalos, la GIS política, las chuzadas del DAS, entre muchos otros escándalos de corrupción, y hoy apenas los están investigando por estos delitos procesales. Pero le tiene que quedar claro a todo el país que este fallo es en primera instancia, que el proceso continúa y que desde nuestro partido Centro Democrático, con la defensa del presidente Uribe, hasta el último minuto procesal, lo vamos a acompañar y lo vamos a defender en su inocencia. Le vamos a demostrar a Colombia y al mundo entero que Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que ha tenido este país, es inocente y que acá lo único que existe es un entramado montado y una persecución sistemática liderada por un senador de la extrema izquierda. En una democracia, presidente, como la nuestra, la justicia debe ser objetiva, debe ser justa, técnica y constitucional. La justicia y el derecho deben estar alejadas de las intenciones políticas e ideológicas. Desde nuestro partido Centro Democrático, nosotros estamos unidos y firmes. Vamos a continuar en las calles, que es nuestro escenario natural. Vamos a estar en todos los municipios explicando el alcance del proceso. Y no nos van a arrinconar, no nos van a intimidar, no nos van a tratar de arrinconar como lo hicieron en el 2022, con esa narrativa de odio y peligrosa que los llevó a la presidencia de la República. Nosotros, como Partido Centro Democrático, les queremos preguntar a todos los que están saliendo en las redes si escucharon las 67 audiencias del presidente Uribe, si ayer se sentaron en el computador a escuchar el sentido de fallo de la juez, o simplemente son reacciones por intuición, llamados por la ideología y el odio que ustedes le han tenido al presidente Álvaro Uribe Vélez. A los que tienen rabo de paja, pongan mucho cuidado, porque así como reclaman que la ley es para todos, pues seguramente les llegará la ley a cada uno de ustedes, porque sí que tienen rabo de paja muchos que están acá. Todavía le faltan instancias procesales y les vamos a demostrar a ustedes, a Colombia y a todo el mundo que Álvaro Uribe Vélez es inocente. El 28 de julio yo creo que está cambiando el sentido común en Colombia. El dicho popular era de que la ley solamente era para los de Ruana, y hoy se está demostrando que esto puede cambiar, y cambia por la decisión honesta, transparente, rigurosa de una fiscal, Marlene Orjuela, que pudo desmontar cada uno de los artificios que pretendían darle impunidad al señor Álvaro Uribe Vélez. Y que en ese sentido, la jueza que dio todas las garantías, como lo dijo ella y como lo fue, no como un acto de venganza ni de conspiración, sino un acto de rigurosidad de todas las garantías para que se pudieran defender y expresarse también quienes acusaban. Lo que estamos llevando hoy a cabo, o lo que está viendo el país hoy, es que Álvaro Uribe Vélez ya no es imputado, Álvaro Uribe Vélez ya es culpable, es condenado en primera instancia por soborno en proceso judicial. Y esto es un mensaje contundente al país, que allá se queden los que quieran seguir diciendo que ellos respetan la ley, pero después dicen que es persecución contra Álvaro Uribe Vélez. Pues Fujimori también fue defendido por gobiernos extranjeros. Y que el pueblo colombiano vaya dando posibilidades de que en Colombia se pueden tener posibilidades de reconciliar con las instituciones es un poderoso mensaje. El viernes
va a estar todo el mundo pegado de la televisión, de los canales, conociendo cuál será finalmente la sentencia. Por ahora la Fiscalía pide alrededor de 9 años, pero todavía el pueblo se pregunta, ¿por qué le dan 6 años a EPA Colombia por romper un vidrio en el Transmilenio? ¿Y por qué solamente entonces 9 al señor Álvaro Uribe Vélez cuando ha sido parte y lo están condenando por fraude o por soborno? Esos son los mensajes que tiene que saber el pueblo colombiano, que aunque avanzamos, tienen que hacer la diferenciación. Se merece casi una misma condena EPA Colombia por romper un vidrio en el Transmilenio que Álvaro Uribe Vélez por todo lo que se le acusa, pero además es una necesidad de memoria del pueblo colombiano y por eso hay que decir, esto no es persecución judicial. Persecución judicial fue la que ha recibido Iván Cepeda, que merece el aplauso de todo el pueblo colombiano por haber resistido esta embatida y durante 13 años hoy traerle esperanzas de justicia. Presidente, el Centro Democrático ha recibido 2 duros golpes en los últimos 2 meses. En este momento tenemos al senador más votado del país en la clínica y adicionalmente el día de ayer, en lo que nosotros consideramos que es una decisión injusta, el presidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado. Sin embargo, presidente, le decimos desde acá al presidente Gustavo Petro que no nos doblegamos, que vamos a seguir defendiendo la democracia en Colombia, porque no queremos que nuestro país siga el peligroso camino de Venezuela. Pero mire, presidente, yo creo que, a propósito de lo que decían algunos acá, hoy la gente está consternada, no porque diga que supuestamente hoy la justicia llega a todos, sino porque en un país donde sencillamente incluso criminales de lesa humanidad están sentados en el Congreso de Colombia sin haber pagado un día de cárcel, señor presidente, estén judicializando de manera injusta a nuestro juicio al que posiblemente es el mejor presidente de Colombia de los tiempos recientes. Presidente, un hombre que le ha dedicado su vida al país, que ha tenido sacrificio y abnegación y que en todo este proceso lleno de irregularidades, a nuestro juicio, señor presidente, pues finalmente es condenado. Pero presidente, nosotros y el presidente Uribe en primer lugar, somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la justicia y acatamos sus fallos. Eso no significa y eso no implica que tengamos que creer en la infalibilidad de los jueces. Y por esa razón es que vamos a ir a la segunda instancia y eventualmente a la casación para que finalmente brille la luz y se demuestre que Álvaro Uribe Vélez es inocente. Presidente, no tiene sentido que este gobierno, que es el que pretende a través de un proyecto de ley que ya radicó el señor Montealegre, que pretende disminuirle las penas, que pretende legalizarle las fortunas sangrientas a los criminales del país, hoy esté celebrando, vuelvo a insistir, que de manera amañada estén condenando a Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que tiene indignado hoy a Colombia, porque vemos, señor presidente, a un gobierno que ese sí no respeta las instituciones, que tiene al director del DAPRE evadido de la justicia, diciendo que supuestamente nosotros no respetamos las instituciones. Ninguno de nosotros ha salido a decir que hay que maltratar a los jueces, que hay que atacar a la justicia, que hay que ponerle un bloqueo o sitiar a la Corte Suprema. Sencillamente, en medio de la democracia podemos disentir del fallo de un juez y adicionalmente ir a las instancias permitidas en la ley. Mire, presidente, yo no sé por qué motivo a un sector de la oposición solo le gustan las instituciones y solo le gusta la separación de poderes cuando los benefician a ellos y a sus amigos. Llevan todo el gobierno del señor Gustavo Petro diciendo y pidiendo respeto por el Estado social de derecho y la separación de poderes, pero cuando su Mesías es condenado, desconocen la justicia, la atacan y la amenazan de frente. Nada más esta mañana, un candidato presidencial de ese equipo de trabajo decía que
a la izquierda había que destriparla después de esta sentencia, de este fallo. Y otros candidatos presidenciales hablan de infamia judicial, de venganza y de politización de la justicia. ¿Acaso, presidente, se les olvida que han pasado 13 años de un proceso con las suficientes pruebas y testimonios y que ni siquiera cuando tuvieron fiscal de bolsillo, el señor Francisco Barbosa les dio para precluir este proceso porque dos jueces valerosos dijeron que iba en contra de la ley y en contra de la jurisdicción? Álvaro Uribe Vélez siempre ha actuado en contra de la ley y siempre ha pensado y ha creído, presidente, que es precisamente la justicia la que no aplica para él. Y siempre lo ha creído porque su gobierno tuvo de todo. No se les olvide que hay condenados por cuenta de venir a este Congreso a comprar votos para la reelección. Permítanme hacer esta reflexión frente al fallo del presidente Uribe. Aquí en Colombia sigue reinando la política y la justicia del embudo. La boca ancha para los criminales y el lado angosto para las víctimas y quienes actuamos desde la legalidad. ¿Cómo es eso que si Iván Cepeda se dedica a recorrer las cárceles, a buscar testimonios contra el presidente Uribe y su hermano, está ofreciendo ayudas humanitarias? Y si el expresidente Uribe busca la verdad a través de sus abogados, es determinador de soborno y fraude procesal. ¿Dónde está el equilibrio de la justicia? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia con un plumazo descalificó los computadores de Raúl Reyes para decir que Piedad Córdoba no tenía complicidad y alianza con la guerrilla? Y ahora, con unas interceptaciones irregulares, pretenden convertirlas en medio de prueba para condenar injustamente a un ciudadano como Álvaro Uribe Vélez. Las interceptaciones ilegales son avaladas por una juez de la República. El secreto profesional desaparece en Colombia y lo más grave es que esas pruebas no eran suficientes para condenar al expresidente Uribe. Aquí hemos tenido líderes de izquierda que aparecen en televisión recibiendo dinero en bolsas de basura y ahí sí no son determinadores de nada. Aquí tenemos actores de izquierda que reciben plata del narcotráfico de Papá Pitufo y sus secuaces y no son responsables. Termine, representante, 10 segundos, por favor. De esa manera, y recordando que Iván Cepeda recibía mensajes de WhatsApp de Iván Márquez, quien es hoy señalado como el autor intelectual del atentado a Miguel Uribe, pedimos justicia. Miren, yo creo que uno en la vida política tiene que tener madurez para aceptar las consecuencias de los actos, de los hechos. Y acá el expresidente Álvaro Uribe, líder máximo del centro colombiano y catalogado por History Channel como el gran colombiano, sé que el fallo judicial lo que hace es castigarle y mancharle la honra que tanto él quiere dejar como legado en la historia de este país. Pero las consecuencias de ese fallo, de la sentencia, no son porque la jueza Sandra Heredia le caiga mal el presidente o sea de izquierda o antiuribista, es porque el presidente buscó una venganza y una retaliación personal con alguien que lo cuestionó en el Senado, contra el senador Iván Cepeda, y por eso le salió, como dirían popularmente, el tiro por la culata y tuvo que ir a responder por soborno y por fraude procesal. Intentó además eludir la justicia, renunciando al Senado, porque no se trata solo de la jueza, se trata de la Corte Suprema, que ya había pedido medida de aseguramiento. Entonces la Corte Suprema, que acá les encanta aludir y reconocerla, cuando es en contra de sus enemigos, ahí sí está bien, pero cuando los fallos judiciales son
con sus propios integrantes, entonces no está bien, como el caso del expresidente. Cuando renuncia al Senado era porque iba a tener supuestamente una estrategia para dilatar y garantías en el gobierno de Iván Duque y con el exfiscal que bien le hizo el favor de pedir 2 preclusiones. Les pregunto, ¿a qué colombiano, a qué mortal un fiscal pide 2 veces ante la justicia que precluya la investigación, que se la archiven? Eso no le pasa a nadie en este país, solo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y 2 juezas distintas dicen, hay razones para continuar con el proceso. 10 segundos, doctor Duvalier. Uy, 30 segundos. Gracias, presidente. 10. Entonces, la Corte Suprema, 2 juezas dicen aquí no hay que precluir, hay que ir a juicio. Y en un juicio, con todas las garantías, no pueden decir que no hubo garantías, el expresidente Uribe ayer fue culpable. Mire, señor presidente, aquí no solamente han resultado muchos juristas, sino que ahora dizque defienden el Estado de Derecho. Los fiscales previos que pidieron preclusión eran de bolsillo. La de ahora es admirable. Hombre, tengamos sensatez, o si quieren tengamos berraquera para enfrentar las cosas y no solamente analizar lo que nos conviene. ¿Qué podemos decir de defender el Estado de Derecho de una juez que violentó la jurisprudencia en Colombia, desconociendo el artículo 74, búsquenlo por favor, que el secreto profesional es inviolable, y el secreto profesional no solamente es de abogados, es contadores, son médicos, son psicólogos, son periodistas? Eso ya no quedó valiendo nada. Revivieron los computadores de Raúl Reyes, porque se pueden alterar los relojes, no pasa nada, pero los computadores de Raúl Reyes había que tratarlos como de terciopelo, porque si los cogía una mano con un guante, entonces habían sido alterados. ¿Y qué tal una juez dizque ponderando y felicitando a un testigo, que dizque ese testigo no ha recibido nada, yéndose contra la evidencia? ¿Cómo así que el señor Monsalve no ha recibido nada? Todos los beneficios. La familia de Monsalve decía que le mandaba el señor senador 1.200.000 pesos mensuales, pero sí, yo estoy de acuerdo, eso no es nada. Y mire, aquí los que se vienen refiriendo tan olímpicamente es que a los Estados Unidos, porque no han criticado a ese troglodita de Diosdado Cabello que dijo que iba a celebrar el 28 de julio. Ese no es extranjero, ese sí es un extraterrestre. Hombre, tengamos serenidad. Y como aquí no quieren nada en los Estados Unidos y viene una comisión de senadores y representantes a la Cámara, entonces por favor, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Miren, más allá del debate acá interno, que por supuesto es legítimo y también legal, de plantear seguidores y opositores del expresidente hoy ya condenado Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto tienen todo el derecho el Centro Democrático y quienes lo rodean a apelar a segunda instancia. Creo que esa no es la discusión. Yo sí quiero, presidente, hacer un llamado del Congreso de la República de Colombia al señor secretario de Estado Marco Rubio por sus declaraciones absolutamente groseras, por sus declaraciones absolutamente, voy a decirlo así, aunque esa palabra ya no se usa, imperiales, por esas declaraciones que, partiendo de su posición, pretende ahora cuestionar a la justicia colombiana. Y eso, señoras y señores, no lo podemos tolerar. Desde cualquier orilla política, ningún colombiano puede aceptar que venga un gobierno extranjero, y menos Estados Unidos, que no tiene ninguna autoridad moral, y menos este gobierno del señor Trump, que menos tiene autoridad moral para decir si la justicia colombiana está actuando bien o está actuando mal. No, señores, eso es un mínimo de dignidad y mínimo de soberanía, completamente irrespetuoso.
Y eso, por supuesto, presidente, yo no puedo dejar pasar por alto. Va asociado a todas las declaraciones de aquellos congresistas republicanos, muchos de ellos aconsejados por candidatos presidenciales de la derecha y extrema derecha de Colombia. Congresistas que fueron a desfilar a Estados Unidos, apátridas. No tiene otro nombre. No, señores, no se confundan. Por supuesto que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado, tiene todo el derecho. 10 segundos, representante, termine. Duró 13 años el proceso, 13 años, hasta renunció como senador para escapar de la Corte Suprema y llegar a la Fiscalía de Barbosa, eso no lo olvidamos. Hicieron de todo, 13 años, tienen todo el derecho, pero eso sí, exigimos respeto hacia el gobierno norteamericano de no meterse un nariz. Presidente, muchas gracias. Lo primero es aclarar de manera fehaciente, y es que el Centro Democrático respeta los fallos de la justicia, pero no solamente por respetar los fallos de la justicia nos tenemos que quedar callados frente a ciertas anomalías que consideramos sucedieron durante el juicio. Tenemos que expresarlas y también tenemos nuestro derecho a hacerlo en un Estado de Derecho, como lo dicen mis antecesores en el uso de la palabra. Primero, anunciar también que la defensa del presidente Uribe va a hacer la apelación el día viernes y ojalá en la segunda instancia se va a demostrar que el expresidente Uribe es inocente y que el fallo de primera instancia está equivocado. Tenemos serias diferencias frente a la violación de la confidencialidad entre abogado y cliente y no estamos de acuerdo en que la señora juez diga que lo que aquí prima es saber la verdad. Eso casi que es nivelar entonces a que alguien sea torturado para poder saber quiénes fueron sus cómplices y poder obtener la verdad. No, señores, eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Hoy le sucede al presidente Uribe, mañana le puede suceder a cualquiera de todos nosotros. Segundo, hubo interceptaciones claramente ilegales y lo están validando como prueba. Lamentablemente, los 3 computadores de Raúl Reyes, esos sí no sirvieron como prueba para poder judicializar a políticos, empresarios e inclusive periodistas que andaban de la mano con la guerrilla de las FARC. Y finalmente, las grabaciones ilegales con un instrumento que de manera ilegal se entró a una cárcel y que ese mismo instrumento fue violentado y la defensa del presidente Uribe no lo pudo utilizar porque parte de la información había sido borrada. Y nos podemos quedar aquí durante mucho rato más hablando de cada una de las anomalías que sucedieron en este fallo. Por eso todo mi respaldo, por eso todo mi acompañamiento en esa segunda instancia al presidente Uribe, para que primero Dios y de la mano de él se pueda demostrar la inocencia del gran colombiano, del mejor presidente que ha tenido Colombia, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Berrío, y sea esta la oportunidad para felicitarlo por su cumpleaños, que Dios lo bendiga, su familia. Gracias, presidente. Pacto histórico.